ASEMI, el gremio que agrupaba a las EPS para interactuar con el gobierno, está perdiendo su razón de ser, porque la mayoría de sus afiliados intervenidos por manejos presupuestales ya están controladas por el mismo gobierno. La función de ASEMI, el gremio que agrupa a las EPS, es velar por los intereses de estas, pero cerca de la mitad de sus agremiadas están intervenidas, por lo que su razón de ser como gremio sigue cuestionada. No hay quien responda. A puertas de que se presente de nuevo la reforma a la salud ante el Congreso, hay preocupación en diversos sectores que temen que los intereses particulares puedan influir en el debate. Y frente al trámite del proyecto de la reforma a la salud y a un gremio que representa los intereses de las EPS, pues ahí va a haber un conflicto inmenso. Lo que uno esperaría sería es que estas EPS se hagan a un lado y que ASEMI quede representando definitivamente a los que quieran mantener la causa del sector privado. Noticias 1 conoció que algunas de las EPS que actualmente están bajo la administración del gobierno estarían contemplando la posibilidad de retirarse del gremio, lo que podría tener un impacto significativo en su dinámica. Es preocupante. Por ahora, la nueva EPS ya ha informado a su junta directiva sobre la intención de retirarse de ASEMI, notificación que se espera sea oficializada en los próximos días. Esto podría marcar un cambio en la relación entre el gremio y las EPS intervenidas. En la última reunión de junta directiva manifestó que está considerando retirarse de ASEMI, ya que consideraba que la actividad gremial podía reñir con el papel de agente interventor especial para administrar la nueva EPS. Según el agente interventor de la nueva EPS, su misión principal es velar por los intereses de la entidad, asegurando su buen funcionamiento, razón por la cual se tiene pensado salir del gremio. Tengo unas órdenes muy precisas de defensa de la nueva EPS y de los intereses de todos, especialmente los afiliados y los accionistas y los acreedores. Ya lo que manifestó es que está considerando eso y que después de mis consideraciones pues notificaría a la Junta la decisión final. La permanencia en el gremio, según el funcionario, representa un costo anual de aproximadamente 500 millones de pesos, un gasto significativo que la nueva EPS está evaluando en el contexto de su actual intervención. Alrededor de 40 millones de pesos. Noticias 1 consultó a ASEMI sobre la intención de algunas EPS de dejar de formar parte del gremio. Aunque el gremio prefirió no pronunciarse al respecto, aseguró que por el momento no han recibido ninguna notificación formal de alguna EPS. La Contraloría está dispuesta a escuchar al gremio de las EPS, pero no a enmendar las cifras del informe de la investigación en la que detectó un hallazgo fiscal por 6 billones de pesos. Por el contrario, investiga la pérdida de más dinero. Marta. Mónica, los 6 billones fueron recibidos por las EPS por el concepto de las unidades de pago por capitación, es decir, la UPC, para atender a pacientes durante la pandemia, pero durante ella no se atendieron otras patologías y ahora se investiga la pérdida de otros 5.3 billones de pesos. Aunque el Contralor Delegado para el sector salud, Julián Niño, confirmó que se reunirán con ASEMI, que tiene reparos sobre los hallazgos fiscales de 6 billones de pesos por recursos destinados durante la pandemia, aclaró que las cifras del informe fueron rigurosas. Aclaro, ya el hallazgo fiscal por el orden de los 6 billones pasa a otra instancia y hay 5.4 billones de pesos que estamos aún haciendo algunos análisis y algunos cruces para identificar si ahí también encontramos algún tipo de hallazgo fiscal. Según el informe de la Contraloría, los 6 billones de pesos de las unidades de pago por capitación UPC pagadas en 2020 debieron ser devueltos y no lo fueron. En su momento, esos recursos debieron ser reintegrados al sistema de seguridad social en salud y pues haber atendido de pronto en el marco de lo que el gobierno les permitió a través del decreto 600 la posibilidad de pagar carteras descansando sus reservas técnicas. La Contraloría también investiga la destinación que hicieron las EPS de otros 5.3 billones de pesos en el mismo año, tras detectar diferencias entre lo facturado y los servicios médicos prestados durante la pandemia. Según la exministra de Salud, Carolina Corcho, el informe de la Contraloría deja claro que las EPS no saben administrar los recursos de la salud y que la unidad de pago por capitación sí tiene un valor acorde con la demanda y prestación de servicios médicos. Es falaz lo que han dicho de que la UPC es insuficiente, además porque pasaron por encima de la ley colombiana
no invirtieron reservas técnicas, que es el principio elemental del aseguramiento, y hoy el sistema tiene un descalce billonario. Incluso la exfuncionaria comparó la actuación de las EPS como un hecho más corrupto que el de la Unidad de Gestión del Riesgo. Este podría ser el hecho de corrupción más grande en la historia reciente de Colombia. La ONGRD, que por supuesto hay que investigarla, que ha copado los grandes titulares de prensa, no es una pestaña. Solo en el año 2020 estamos hablando de 11.3 billones de pesos. También cuestionó la credibilidad de ASEMI. La pérdida de credibilidad de ASEMI tiene que ver con que esto, lo que uno plantea, no lo tiene que demostrar en titulares de prensa o en trinos de X. Esto es con pruebas. Y efectivamente la Contraloría, en el marco del debido proceso, lo requirió para que probaran la destinación de estos recursos y no lo pudieron probar. El informe de la Contraloría también revela la existencia de un excedente de 643 mil millones de pesos que no se sabe a qué servicios de salud fueron a parar. ASEMI es una asociación de EPS que se creó para representar a las empresas privadas, pero el gobierno maneja cerca de la mitad de estas por las intervenciones. Hay quienes ven que el gremio perdió su razón de ser. Marta. Mónica, buenas noches. Incluso hablamos con un exdirector del gremio que piensa que ASEMI ahora debe dedicarse a hacer estudios sobre el sector, pero sin embargo su actual presidenta piensa que debe seguir existiendo para que la voz del gremio sea escuchada en el nuevo proyecto de reforma a la salud. El gobierno nacional insistirá en presentar ante el Congreso el próximo 20 de julio la reforma a la salud, pese a la incertidumbre que se vive en el sector tras la petición de las EPS Sura Compensar, Salud Bolívar y Caja Copy de retirarse del sistema que aún estudia la Superintendencia de Salud. Inclusive negar esta solicitud. Para socializar este nuevo proyecto está en duda la representatividad de ASEMI, que agrupa a estas 10 EPS, de las cuales cerca de la mitad se encuentran bajo el control del gobierno por estar intervenidas y 3 pidieron su retiro voluntario del sistema. Esto dejaría a ASEMI como vocera de tan solo 3 EPS. Frente al trámite del proyecto de la reforma a la salud y a un gremio que representa los intereses de las EPS, pues ahí va a haber un conflicto. Aunque este gremio lleva más de 2 décadas representando los intereses de las EPS, hay quienes consideran que con el actual panorama, ASEMI debe cambiar su rol. Las agremiadas en ASEMI en buena parte pertenecen al gobierno. Eso cambia completamente el sentido de ser del gremio. Pero ASEMI debe continuar su trayectoria convirtiéndose posiblemente en una institución dedicada a la investigación. La pregunta es si las EPS intervenidas como Sanitas, Nueva EPS, Famisanar siguen siendo miembros de ASEMI y ese conflicto que podría haber de intereses que representa a un gremio del sector privado, pero que en este momento está en manos del gobierno. Sin embargo, hay quienes señalan que la intervención de las EPS no le quitan representatividad al gremio, pese a la crisis financiera del sector y en especial de las EPS intervenidas. El hecho de que el gobierno nacional haya intervenido administrativamente los gremios no le quita representatividad a los dueños o accionistas de las empresas, porque no ha habido una expropiación. Para ASEMI, el tener EPS intervenidas no representa conflicto de intereses ni tampoco minimiza la representatividad del gremio en el sector. Entonces, la participación del gremio y la representatividad del gremio, independientemente de que algunos de sus actores tengan hoy una condición de intervención, pues va dirigida precisamente a cómo se construye una mejor propuesta. Por ahora, el gobierno inició su recorrido por las diferentes regiones del país para socializar lo que será el nuevo proyecto que se presentará en los próximos días para reformar el sistema de salud.